En este caso seguimos calculando áreas de cuerpos geométricos y nos encontramos con un cilindro, con un cono y con una esfera. Vamos a empezar por el cilindro, ¿de acuerdo? Que nos dan, fijaros, del cilindro nos dan la altura del cilindro, que mide 20 centímetros, y nos dan el perímetro de la base. Y el perímetro de la base, fijaros que es la longitud de la circunferencia. De tal manera que para calcular, fijaros, el área de este cilindro, el área del cilindro es el área lateral más 2 veces el área de los círculos, que son iguales, porque son 2 veces el área del círculo, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a calcular lo primero, el área lateral, si os parece. El área lateral, fijaros que si nosotros lo partimos a la mitad, como siempre os digo, si lo partimos a la mitad, se nos despliega, la base es la longitud de la circunferencia, porque se estira, y la altura nos la dan, que es 20. Entonces el área lateral, ¿cuánto nos va a valer el área lateral? El área lateral, como es un rectángulo, es base por altura. ¿Cuál es la base? Decíamos que era el perímetro de la circunferencia, porque nos lo dan entero, estirado, la base, 22 pi por la altura, que son 20, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros hacemos las operaciones, el área lateral nos da 440 pi centímetros cuadrados. Es el área lateral. Vamos a dejarlo expresado así, no importa. Y ahora tenemos que calcular el área de los círculos, el área de las bases. Fijaros, el área del círculo es pi por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Tenemos pi, pero r no nos lo dan. Fijaros que r no nos lo dan, ¿de acuerdo? R no nos lo dan. ¿Pero qué tenemos? Pues tenemos que el perímetro de la circunferencia de la base mide 22 pi. ¿Y cuál es el perímetro de la circunferencia? La longitud de la circunferencia es 2 pi r. Entonces sabemos que 2 pi r es igual a 22 pi. Y de aquí despejamos la r, ¿de acuerdo? Entonces la r es igual a 22 pi partido por 2 pi, la pi con la pi se va, y 22 entre 2 es 11 centímetros, entonces ya tenemos que el radio son 11 centímetros. Si el radio lo sustituimos en el área del círculo, nos queda que es 11 al cuadrado por pi, que son 121 pi, ¿de acuerdo? Centímetros cuadrados. El área total, entonces, del cilindro, el área del cilindro de nuestra figura, ¿vale? El área del cilindro va a ser el área lateral, que lo calculamos. El área lateral eran 440 pi, más 2 veces el área de las bases, el área del círculo, es decir, 2 veces 121 pi. De tal manera que esto nos da 440 pi más 242 pi, ¿vale? 440 más 440 más 242 son 662 pi centímetros cuadrados, y tenemos el área de nuestro cilindro. Nuestra siguiente figura es un cono. Para calcular el área del cono, ¿vale? Para calcular el área del cono tenemos que calcular el área lateral más el área de la base, que es el círculo, ¿vale? ¿Cuál es el área lateral? Para calcular el área lateral del cono, sabéis que era pi
por R y por G, que es la generatriz, que es este lado que tenemos aquí. ¿Os dais cuenta? Es esto. Como la generatriz no la tenemos, la podemos calcular por Pitágoras porque nos dan la altura del cono y el radio de la base. ¿De acuerdo? Entonces, por Pitágoras sabemos que G al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, con lo cual, si calculamos esas operaciones, nos da que la generatriz vale 8,94 centímetros. Como tenemos ya la generatriz, podemos calcular el área lateral. El área lateral es pi por R, que es 4, y por la generatriz que acabamos de calcular, 8,94, y el área lateral, si hacemos las operaciones, nos da 112,34 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Tenemos el área lateral. Y nos queda el área de la base, que el área de la base, como es el área del círculo, es pi r cuadrado, con lo cual nos da 4 al cuadrado 16 pi. En ese caso, si hacemos las operaciones, nos da 50,27 centímetros cuadrados. Y nuestra área total, el área total del cono, es el área lateral, que es 112,34, más el área de la base, 50,27, ¿de acuerdo? Y esto nos da exactamente, lo voy a poner aquí para que lo veáis perfectamente, el área del círculo son, si hacemos los cálculos, 162,21 centímetros cuadrados. Y tendremos resuelto el área y calculada el área de nuestro cono. Y nuestra siguiente figura es una esfera y nos pide que calculemos el área sabiendo que la circunferencia máxima, es decir, la que tiene el centro, el origen, en el centro de la esfera, tiene el área máxima, ¿de acuerdo? Esta circunferencia tiene un perímetro de 45 centímetros, ¿de acuerdo? Claro, nosotros sabemos que el área de la circunferencia es 4pi r al cuadrado. Y lo que no tenemos, si os dais cuenta, es r, pero lo que sí tenemos, como antes, es el perímetro. Y sabemos que el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, si nosotros nos dicen que el perímetro es 45, tenemos que 45 es igual a 2pi por r, de tal manera que r, si la despejamos, será 45 partido por 2pi. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el valor del radio. Entonces ahora sustituimos el área de la circunferencia y tendremos que el área es 4pi por r al cuadrado, que es 45 partido por 2pi al cuadrado. Y esto, si hacemos las operaciones, nos da exactamente 644,58 centímetros cuadrados y tendremos calculada el área de nuestra esfera. Pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.